Se instaló una puerta de bóveda después del incidente 022-827 para sellar a SCP-022. La puerta debe permanecer cerrada en todo momento, con la única excepción de la aparición de una instancia de SCP-022-1. La puerta original hacia SCP-022 fue destruida durante el incidente 022-827 y los intentos de reemplazo fracasaron. Se ha instalado cámaras de seguridad para monitorear las instancias de SCP-022-1. En caso de que una instancia de SCP-022-1 aparezca, los sistemas automatizados deben incinerarlo al momento de dejar a SCP-022. En este punto, la puerta de la bóveda debe estar abierta para admitir equipos de limpieza. Si los sistemas automatizados no logran destruir la instancia de SCP-022-1, se dará autorización a los equipos de respuesta a ingresar y neutralizarla. Bajo ninguna circunstancia, ningún humano vivo puede ingresar a SCP-022, excepto por orden del personal de clase 4 para fines de prueba. El personal de clase 4 también puede ordenar que se capturen y retengan instancias de SCP-022-1. Sin embargo, no pueden ser removidas de las instalaciones de contención de SCP-022. SCP-022 es una morgue en el sótano del hospital, en Gran Bretaña. Hasta 1980, no se habían reportado incidentes anómalos dentro de la morgue. Los informes de actividad extraña se recibieron por primera vez en noviembre de 1980. El área pronto fue puesta en cuarentena por la Fundación y se publicó una historia oficial de que todo el edificio había sido aislado. La razón de la repentina manifestación de sus extrañas propiedades permanece bajo investigación. Periódicamente, un cajón aleatorio dentro de la morgue se abrirá para revelar un cadáver debajo de una sábana cubierta. Después de aproximadamente 6 minutos abierto, el cadáver se reanimará e intentará salir de la morgue. A este punto, el cadáver recibe la designación de SCP-022-1. En algunos casos, el cadáver estará demasiado dañado o descompuesto para salir con éxito de SCP-022, o incluso levantarse de la mesa en la que yace. En este caso, SCP-022-1 generalmente luchará y se convulsionará en la mesa hasta que se dé por vencido. Si una instancia de SCP-022-1 se rinde mientras permanece en la mesa se deslizará nuevamente dentro del cajón, que luego se cierra. Los informes indican que el aroma del tejido quemado es evidente inmediatamente después de tal evento. La fuente de energía que sostiene las instancias de SCP-022-1 es actualmente desconocida. Las instancias no respiran, comen ni duermen, y sus cuerpos no producen calor. El análisis de SCP-022-1 después de la expiración ha descubierto que no hay órganos anormales o productos químicos presentes. Parecen ser cadáveres completamente humanos. Las instancias también poseen una fuerza física que excede la de los humanos normales. Aunque las pruebas directas han resultado problemáticas, los investigadores estiman que el aumento de la fuerza es de aproximadamente 112 libras de fuerza de elevación, mayor de lo que cabría esperar de un cuerpo humano que comparte una condición similar. Se están realizando análisis para determinar si este efecto está conectado a la fuente de energía desconocida o si es un fenómeno completamente separado. Cuando las partes del cuerpo de SCP-022-1 se separan, la porción con mayor masa retiene sus efectos. Todas las demás partes se vuelven inertes. La destrucción de la cabeza o el cerebro no neutraliza a SCP-022-1. En cambio, la parte inferior del torso y las extremidades permanecen con movimiento. La destrucción completa del tejido parece ser el único método para terminar con éxito las instancias de SCP-022-1. Dejándolas en paz, las instancias de SCP-022-1 simplemente se rendirán. Todo movimiento cesa y parecen volverse cadáveres normales nuevamente. La cantidad de tiempo que esto toma
depende de qué tan dañado esté el cuerpo y la tasa de descomposición, y puede tomar entre 2 días y 3 semanas. La investigación ha revelado que los cuerpos que actúan como SCP-022-1 coinciden con la descripción de cadáveres reportados como robados de morgues de todo el país. El mecanismo para esta transferencia se está investigando actualmente. Agregar cualquier asunto nuevo a SCP-022 hasta ahora ha resultado imposible. Cualquier objeto que ingrese a SCP-022 desaparece poco después de pasar por la puerta, sin dejar rastro. Esto incluye objetos inanimados y muestras biológicas. Mientras una instancia de SCP-022-1 posea boca, lengua y tráquea en funcionamiento, es capaz de comunicarse completamente con los investigadores. Se ha enviado una solicitud para crear una nueva entrada a SCP-022, eliminando una parte del muro sur. Solicitud pendiente de aprobación. Se descubrió un montón de materia en el piso de la habitación directamente encima de SCP-022. Parecía contener toda la materia que había sido enviada a SCP-022, con la excepción de los humanos. Todos los materiales parecían rotos y desgastados. Los componentes metálicos estaban cubiertos de grandes cantidades de óxido, con todas las partes biológicas en varias etapas de descomposición. Las pruebas revelaron que el tiempo transcurrido entre la inserción de un objeto en SCP-022 y su reaparición anterior es precisamente de 183 segundos. Los humanos que entran, sin embargo, no aparecen en dicho montón. En cambio, los humanos parecen integrarse a la morgue y luego pueden reanimarse como instancias de SCP-022-1. Cada una de las siguientes entrevistas comienza de la misma manera. La instancia de SCP-022-1 tendrá un comportamiento histérico hasta que el personal de la Fundación pueda calmarlos o contenerlos. Estas partes han sido omitidas. SCP-022-1-2 fue la segunda instancia de SCP-022-1 que descubrió la Fundación. La primera fue destruida a la vista por agentes de la Fundación. SCP-022-1-2 tenía el cuerpo de un hombre asiático, de aproximadamente 54 años. Su pecho había sido cosido, evidencia de una autopsia. Por favor, identifícate. Mi nombre es John. ¿Qué demonios está pasando? Eso es lo que estamos tratando de resolver, John. ¿Cómo llegaste a este estado? Yo no lo sé. Estaba conduciendo mi auto, volviendo a casa desde... No importa. Estaba conduciendo y choqué. Entonces, ¿qué pasó? Nada. Desperté aquí. Por favor, esto tiene que ser... Entonces, ¿recuerda haber tenido un accidente automovilístico y luego despertó aquí en la morgue? ¿Tiene alguna idea de cómo llegó aquí? No llegué aquí, ¿no lo entiendes? Este no soy yo. ¡No soy yo! ¿Qué quieres decir con que no eres tú? En este punto, SCP-022-1-2 se alteró severamente y tuvo que ser restringido físicamente. Esto requirió 6 agentes debido al aumento de fuerza asociado con las instancias de SCP-022-1. Finalmente, SCP-022-1-2 se calmó y la entrevista continuó. Ahora, ¿podría explicar a qué se refería? Este no soy yo. Vi mi reflejo en el acero. No soy un maldito viejo asiático. ¡Este no soy yo! Después de la última declaración, SCP-022-1-2 comenzó a golpearse la cabeza contra la pared. Una vez más contenido, comenzó a gritar ininteligiblemente durante varias horas antes de quedarse en silencio. Continuó luchando, aparentemente incapaz de hablar,
durante 6 días adicionales hasta que finalmente dejó de moverse. Durante este tiempo, continuó descomponiéndose a un ritmo natural. Un examen del cuerpo después de esta entrevista no pudo determinar la causa de muerte, ya que muchos de los órganos internos habían sido extirpados. La única lesión que no parecía ser resultado de una cirugía previa fue una tráquea dañada. SCP-022-1-5, reanimado poco después de que D-5619 fuera enviado a SCP-022 y posteriormente desapareciera. SCP-022-1-5 tenía el cuerpo de una mujer de aproximadamente 12 años. Le faltaba el brazo derecho y una gran parte de su torso. Después del incidente con SCP-022-1-3, todas las instancias de SCP-022-1 están restringidas físicamente antes de ser presentadas al personal valioso. Con SCP-022-1-5 no es una excepción. Por favor, diga su nombre. ¿Qué me hicieron, bastardos? Por favor, diga su nombre. ¿Qué mierda me hicieron? No le hemos hecho nada. Ahora, por favor, diga su nombre. ¿Sabe quién soy? Actualice mi memoria, por favor. Soy el conejillo de Indias que acaban de joder. No me diga que me olvidó, doctor estúpido. ¿Eres D-5619? En carne y hueso. Y para su información, imbécil, mi nombre es... Ahora cámbieme de nuevo. ¡Maldito cabrón! ¡Cámbieme de vuelta! En este punto, el doctor le hizo a SCP-022-1-5 varias preguntas para verificar su identidad. Aunque se confirmó que su identidad era la de D-5619, no se obtuvo más información útil de SCP-022-1-5. Se mantuvo en una celda de detención hasta que expiró 2 días después. Después de 3 semanas, el cuerpo de D-5619 se reanimó como SCP-022-1-7. En una breve entrevista con SCP-022-1-7, afirmó ser una mujer de 89 años. SCP-023 debe estar contenido en una intersección amurallada de 2 corredores en el sitio, con al menos 3 metros de espacio en cada dirección, y puertas falsas en 3 de las 4 salidas, además de la puerta real. Se colocarán y mantendrán cámaras de seguridad sobre las 4 puertas. En todo momento, las cuencas de los ojos de SCP-023 deben llenarse con insertos esféricos hechos de goma dura. Los insertos oculares deben reemplazarse a medida que se degraden. La degradación se puede controlar midiendo el brillo del efecto de quemado, tal como se observa en las imágenes de seguridad. El brillo superior a 12 candelas requiere que los insertos sean reemplazados dentro de 12 horas. Las inserciones de los ojos solo se deben reemplazar individualmente y solo después de que el sol se haya puesto por completo. El personal no debe mirar directamente a las cuencas de los ojos de SCP-023 en ningún momento. Después del incidente 023-27, todas las superficies reflectantes, incluidas pantallas, monitores y anteojos de cualquier tipo, no están permitidos dentro de los 30 metros de la celda de SCP-023. Esto incluye monitores vinculados a cámaras de seguridad dentro de su recinto. El personal de seguridad puesto en los puntos de control fuera de ambos corredores hará cumplir y se adherirá a esta medida. La experimentación con SCP-023 ha sido suspendida indefinidamente. SCP-023 es un canino peludo grande y sin sexo, con pelaje negro. Cada vez que un individuo hace contacto visual con SCP-023, esa persona o un miembro de su familia inmediata morirá exactamente un mes después de que se rompa el contacto visual. La investigación sobre el método de selección está incompleta
debido a una moratoria en los experimentos. Pero los datos disponibles sugieren que tener una familia inmediata más grande disminuye la posibilidad de que el individuo que hizo contacto visual muera, y no se ha observado ni encontrado un patrón o preferencia en los tipos de víctimas. Esto puede indicar que la víctima de SCP-023 es completamente al azar, pero se desconoce si esta selección se produce al comienzo o al final del periodo de un año. El intento de eliminar a un individuo que ha hecho contacto visual con SCP-023 y toda su familia inmediata antes del periodo de un año ha terminado en... Las autopsias de las personas asesinadas por el efecto de SCP-023 muestran que, aunque aparentemente están ilesas, sus restos han sido rellenados con cenizas altamente compactadas, incluidos, entre otros, todos los órganos y el sistema circulatorio. El tejido muscular, los huesos y el tejido cerebral muestran signos de exposición a temperaturas superiores a grados Celsius. Si no está contenido en un entorno que al menos superficialmente se asemeje a un cruce de caminos, SCP-023 atravesará las paredes para llegar a un lugar adecuado más cercano, incinerando todos los materiales por los que pasa. SCP-023 llamó la atención de la Fundación por primera vez cuando atacó una iglesia mientras estaba en sesión, matando a civiles directamente y como resultado del contacto visual. Tras la recuperación de SCP-023, se administraron amnésicos de clase B a todos los testigos y víctimas sobrevivientes. El incidente fue encubierto como un caso de incendio provocado. SCP rompió la contención al pasar a través de su pared celular. SCP-023 fue descubierto más tarde en la intersección de dos corredores en la parte del sitio. El agente notó la similitud de SCP-023 con un procedimientos especiales de contención para SCP-023 actualizados. El investigador emitió una reprimenda por negligencia. SCP-023 ha sido responsable de la muerte de personal y civiles desde que fue contenido por primera vez el 10 de diciembre de 94. Solicitud de clasificación a Keter pendiente. Debido a ambas anomalías que se centran en espacios geográficos específicos, sus capacidades destructivas y la apariencia canina, es posible que SCP-1111-1 sea una variante del mismo fenómeno observado en SCP-023 o viceversa. La investigación sobre el origen de ambas anomalías está en curso. Debido a la incapacidad de capturar a SCP-1111-1 para su estudio, las investigaciones se centran actualmente en SCP-023. En un intento por reducir el peligro que representa SCP-023, el Dr. ha aprobado la extracción de los ojos y dientes de SCP-023. Inmediatamente después de que ambos ojos fueron retirados, SCP-023 violó la seguridad y desapareció por completo. SCP-023 se localizó en un tramo de la carretera interestatal a las 4:37 p.m. y se devolvió a la contención, donde el personal de clase D terminó de sacarle los dientes. Si bien se desconoce el número total de civiles expuestos a SCP-023 durante este periodo, el monitoreo de los registros de defunciones ha vinculado 9 muertes de civiles a este incidente. Las marcas de tiempo confirmaron en el transcurso de las siguientes 48 horas que SCP-023 desapareció solo mientras el sol era visible en el cielo desde fuera del sitio. A partir de, el Dr. ha sido suspendido en espera de una revisión disciplinaria por contribuir, si no es directamente responsable, del incidente -023-026. El Dr. ahora está a cargo de SCP-023. El aumento de las dificultades de contención en que se ha incurrido como resultado del Dr. debería servir para recordar a todo el personal el propósito de la Fundación: asegurar, contener y proteger. La investigación, la experimentación,
La conveniencia e incluso la seguridad del personal de la Fundación son preocupaciones secundarias. No estamos trabajando para protegernos. Un total de cuerpos con una hora de muerte exactamente un año después del incidente 023-26 han sido identificados como consistentes con la exposición a SCP-023. Es mi culpa. He condenado a mi equipo de investigación y posiblemente al resto de las instalaciones. Todo lo que queda es seguir intentándolo. Debemos contener a SCP-023. Un año después del incidente 023-27, el personal D fue enterrado en una fosa común, sin marca, fuera del sitio,